Hoy, Dios nos ha concedido la bendita y santa fiesta del Día de Ascensión. Espero que a través de la fiesta de hoy del Día de Ascensión, todos seamos capaces de tener fe en que seremos transformados y ascenderemos al eterno reino de los cielos, como lo hizo Cristo. Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el tema titulado El Día de Ascensión y los que caminan con Dios. El Día de Ascensión es una fiesta para conmemorar la gloria que Jesucristo mostró al ascender desde el Monte de los Olivos hace 2000 años. Cristo cargó con los pecados de la humanidad, derramando su sangre en la cruz. Al tercer día, después de su muerte, resucitó de entre los muertos, como ya había profetizado. Jesús dio testimonio a mucha gente durante 40 días del hecho de que había resucitado. Después de estos 40 días, subió al cielo mientras sus discípulos lo observaban. Los discípulos vieron de primera mano la muerte de Jesucristo en la cruz. Seguidamente, vieron su resurrección e incluso fueron testigos de su ascensión. Después de ver tan grandes obras hechas por Jesús, los discípulos fueron grandemente bendecidos, teniendo gran fe y creyendo firmemente en Cristo. Jesucristo les mostró en persona, durante su vida en la tierra, todas las enseñanzas que les ayudarían a difundir el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso los santos de la iglesia primitiva decían: Jesús es el verdadero Dios que ha venido a esta tierra, y nadie puede tener la salvación sin creer en Él. Los miembros de la iglesia primitiva fueron capaces de testificar con mucha pasión el Evangelio hasta el punto de la muerte. Este movimiento de arrepentimiento y salvación tuvo lugar a gran escala, guiando a muchas personas a la salvación. Dios también nos mostró que podemos ser transformados en cuerpos espirituales, recibir la vida eterna y disfrutar de las bendiciones de estar con Padre y Madre celestiales para siempre. La fiesta con la cual Dios nos ilumina a todos con esto es el Día de Ascensión. Por lo tanto, cuando echamos un vistazo a los que estaban presentes en la gloria de la Ascensión, podemos ver que dieron mucha gloria a Dios mientras vivían en esta tierra. Eran los que caminaban con Dios, reflexionando cada día sobre si estaban o no yendo por el camino correcto de la fe que agradaba a Dios. Hoy, a través de la Biblia, confirmemos que todos seremos los miembros de la familia de Sión que podrán participar en la gloria de la ascensión. Veamos las palabras de Lucas, capítulo 24, versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los discípulos fueron testigos de cómo fue torturado Jesucristo, sufriendo tan intenso dolor, siendo traspasado en su costado y finalmente muriendo. Después de ver todo esto, no podían ni siquiera imaginar que Jesucristo realmente había resucitado de entre los muertos y que estaba vivo, como si no le hubiera pasado nada. Los discípulos se asustaron cuando Jesús se les apareció después de la resurrección. Pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús les dijo: no os preocupéis, mirad mis manos y mis pies, soy yo. Tocadme y vedlo vosotros mismos. De este modo, Jesús les permitió confirmar que era realmente Él. Sigamos con el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Los discípulos fueron testigos de la resurrección de Jesús y de su ascensión con sus propios ojos. En este mundo, nunca han ocurrido milagros como estos. Estos eventos son tan excepcionales que ningún hombre podría repetirlos. Al presenciar estas cosas, los discípulos fueron fortalecidos y obtuvieron una gran fe. Ahora podían tener una mayor convicción de que Jesús es el verdadero Dios que ha venido a esta tierra y que es el verdadero Mesías, el Salvador y el Cristo. A partir de ese momento, comenzaron a difundir la noticia de que todo aquel que crea en Jesús puede recibir el perdón de sus pecados e ir al cielo. La forma en que los discípulos predicaron este Evangelio hace 2000 años muestra lo que debemos hacer y cómo debemos predicar el Evangelio en esta época. Por lo tanto, por favor, no consideren la ascensión de Cristo, que tuvo lugar hace 2000 años, como algo meramente escrito en un libro. ¿Y si Cristo resucitara de entre los muertos y ascendiera al cielo delante de nuestros ojos? ¿Podrían realmente imaginar eso? ¿Es algo que pueda hacer alguien que no sea Dios? Después de ser testigos de estos asombrosos acontecimientos que nadie más que Dios es capaz de hacer, los discípulos recibieron una gran fe y predicaron este Evangelio sobre Jesús en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así, donde quiera que se predicaba el Evangelio, la gente oía las noticias sobre Cristo, y el número de los que creían aumentaba día tras día. Podemos ver estas obras asombrosas en el libro de Hechos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, y veamos una vez más la escena de la ascensión de Jesús 40 días después de su resurrección. Sigamos con el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido lo preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Fue alzado no significa que ascendió al cielo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Al ver esto, los discípulos se llenaron de alegría. Se reunieron en el aposento alto de Marcos y oraron fervientemente durante 10 días. Una vez que recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana, las puertas del Evangelio de Dios se abrieron de par en par desde ese día. Después de recibir el Espíritu Santo de la lluvia temprana, empezaron a predicar a mucha gente, llenos de fe y de confianza, diciendo: ¿no deberíais vosotros también creer e ir al cielo? No es que hubiesen creado algún tipo de plan o sistema premeditado para la predicación. Como fueron testigos presenciales de toda la obra de Cristo,
Empezaron a decir a mucha gente que quien cree en Jesucristo puede ser transformado y resucitado como Él mismo, y de ese modo ir al eterno reino de los cielos. Por eso en Hechos capítulo 2 está escrito que después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, el número de los discípulos aumentó cada día. Mientras predicaban con fe, 3.000 y hasta 5.000 hermosos frutos del Espíritu Santo nacían cada día por donde quiera que se predicara a Jesús. Se convirtió en una oportunidad para predicar completamente las enseñanzas de Cristo de que quien cree en Él podrá ir al cielo. Entonces, hay algo en lo que debemos pensar con respecto a estos asuntos relacionados con la ascensión. Además de Jesús, hubo otras personas que también ascendieron al cielo. Fueron Enoc y Elías. Confirmemos cómo Enoc fue capaz de ascender al cielo a través del libro de Hebreos capítulo 11. Leamos el capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo para que fuera capaz de ascender al cielo? Está escrito, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí podemos comprobar que siempre agradó a Dios y lo glorificó durante toda su vida. Lo importante no es simplemente saber qué podemos hacer, sino ser capaces de participar como ellos en la gloria de la ascensión. ¿Cómo podemos ser elogiados como aquellos que agradan a Dios? Debemos recorrer el camino de la fe que agrada a Dios. Nuestra vida en la tierra es muy corta. Aunque Dios nos ha dado solo un corto tiempo en la tierra, Él quiere que seamos los hijos celestiales, que le dan mucha alegría y gloria a lo largo de nuestra limitada vida. Un ejemplo de alguien que logró esto es Noé. Veamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué hizo él? Con Dios caminó Noé. ¿No significa esto que hizo la voluntad de Dios? Significa que hizo todo conforme a Dios. En la época de Noé, debido a que la tierra estaba llena de violencia, maldad extrema y naturaleza adúltera, Dios juzgó al mundo con agua. Sin embargo, ¿qué pasó con Noé? Vivió una vida que agradaba a Dios caminando siempre con Él. Dios dijo de Noé, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Él agradó a Dios siendo siempre justo ante sus ojos. Siempre caminó con Dios, haciendo lo que le agradaba. Caminó con Dios sin dejarlo nunca. Como resultado, se salvaron él y su familia del juicio que Dios trajo con agua. Analicemos también la obra de Elías en el libro 2 de Reyes, capítulo 2. Leamos el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Continuemos con el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Y qué ocurrió? Elías subió al cielo en un torbellino.
Esta es la escena en la que Elías ascendió al cielo en un torbellino. Dios estuvo siempre con Elías durante toda su vida. ¿No fue Elías quien se enfrentó a 850 falsos profetas? Está escrito en la Biblia cómo derrotó a todos ellos y los destruyó. Vivió una vida que siempre agradó a Dios. En aquella época, el rey Acab y Jezabel adoraban a Baal y a otros ídolos. Elías siempre se enfrentaba a ellos por sus malos actos, exclamando: «Lo que hacéis está mal. Tenéis que apartaros de vuestros malos caminos». Elías instó al rey Acab y a Jezabel, que era la reina, a cambiar sus costumbres, sacando a la luz todas sus malas acciones. La Biblia nos enseña que incluso en esta época, cuando caminamos con Dios agradándole, podemos ascender como Elías y unirnos a la gloria de los que fueron arrebatados como Enoc. Hermanos, en esta época siempre debemos servir a Dios y caminar con Él, complaciéndolo durante toda nuestra vida. La Biblia nos enseña que Elías siempre caminó con Dios durante su vida. Enoc siempre caminó con Dios y lo complació durante todos los días de su vida también. Ahora, abramos el libro de Malaquías, capítulo 3. Aquí podemos encontrar la escena donde Dios nos enseña el secreto de cómo podemos caminar con Dios en esta época. Continuemos leyendo el capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El acto de dejar las ordenanzas de Dios y no obedecerlas se expresa como rebelión en las palabras del libro de Daniel, capítulo 9. Desde el punto de vista espiritual, el acto de no cumplir los decretos de Dios es rebelión. En otras palabras, es como si una persona rechaza y se niega a obedecer un mandato real que el rey ha establecido. En consecuencia, quien haga algo así será acusado de rebeldía. Así es como se describe en Daniel a las personas que no guardan los decretos de Dios. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esto está claramente escrito en la Biblia. También está escrito en Malaquías, capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y... ¿qué no hicieron? No las guardasteis. Dios nunca estuvo complacido con ellos. Y no las guardasteis, volveos a mí. ¿No significan las palabras volveos a mí que deben guardar los decretos, estatutos y leyes de Dios? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo hemos de volvernos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y caminar con Él? Enséñenos a caminar con Dios. Enséñenos la forma en que podemos agradar a Dios y cómo podemos darle gloria. Este asunto se menciona en la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y qué dice? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cualquiera que, como se menciona, sea parte de los decretos de Dios, ya sea el día de reposo, o la Pascua, o cualquier fiesta de Dios, es un acto de rebelión espiritual contra Dios. Esta es una enseñanza que debemos grabar siempre en nuestros corazones. Si consideramos la posición de Dios según el sistema de este mundo, ¿no es Él el Rey de Reyes? Rechazar el mandato del Rey es un acto de rebelión. El día de Ascensión, que es la fiesta que celebramos hoy, es un día común y corriente para la gente del mundo. ¿Y para el pueblo celestial? ¿No es una fiesta muy importante de Dios? Dios distingue y separa entre los que son hijos de Dios y los que no lo son mediante la fiesta de Dios.
así como Enoc, Elías y Jesucristo ascendieron, ¿qué dijo Dios a sus hijos del cielo que tenían que guardar para poder participar también en la gloria de la ascensión? Dios dijo: guardad mis leyes y volveos a mí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero de ahora en adelante debéis guardar mis decretos, seguir mis estatutos y obedecer mis leyes. También Dios dijo: os habéis alejado de mí y os habéis apartado de mí. Sin embargo, mucha gente pregunta: ¿cómo podemos volvernos a Dios? Nos hemos rebelado contra Él. ¿Qué tenemos que hacer para alejarnos de todos nuestros pecados y volver a Dios? ¿Cómo podemos restaurar nuestra posición anterior? Debéis guardar mis estatutos, mis decretos y mis leyes. Todavía no es demasiado tarde. Esta es la voluntad de Dios. En esta última época, aquellos que han regresado a Dios guardando sus estatutos, decretos y leyes son los que pueden ascender al cielo. Ellos son los que agradan a Dios y pueden ser considerados como los que caminan con Dios. Ahora, mucha gente dice creer en Dios en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué iglesia está cumpliendo con todo esto? La iglesia de Dios es la única iglesia que cumple con todo esto. Desde que guardamos los estatutos, decretos y leyes de Dios, hemos conocido a Madre Celestial, que es la realidad del nuevo pacto, y también hemos llegado a conocer a nuestro Padre Celestial. Guardar el día de reposo o la Pascua no es el único decreto. Regresar al Espíritu y la Esposa también es un mandamiento. Es el último mandamiento que Dios ha dado a la humanidad. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Leamos el versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quién dio testimonio de estas palabras? Leamos el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién dijo: el Espíritu y la Esposa dicen ven? ¿Y quién dijo: no añadir ni quitar nada de estas cosas? ¿Guardar las palabras de esta profecía? ¿Quién es el que habla aquí? Dice: amén, ven, Señor Jesús. Por lo tanto, el que permitió a Juan dar testimonio de todo esto fue Jesús. Su nombre era Jesús en la época del Hijo, pero ¿y en la época del Espíritu Santo? ¿No es Él nuestro Padre Cristo Ansanjón y ella nuestra Madre Celestial, Nueva Jerusalén? Enoc ascendió después de ser elogiado como alguien que agradó a Dios porque caminó con Dios. Elías también ascendió al cielo en un torbellino después de caminar con Dios como alguien que le agradaba. Hace 2000 años, los discípulos de Jesús predicaron que Jesús es el Cristo. Aunque sufrieron tribulaciones, opresión y persecución a manos de las autoridades romanas, nunca abandonaron su fe. En cuanto a nosotros, que vivimos en esta época, también afrontaremos muchas dificultades hasta que se cumpla en nosotros esta gran gloria de la ascensión. No debemos buscar solo una vida cómoda, ya que Dios dijo que todos pasarían por sufrimientos temporales. Guardemos los estatutos, decretos y leyes de Dios con la convicción de que, sin importar qué tipo de adversidades o dificultades enfrentemos, ciertamente alcanzaremos el reino de los cielos. ¿Con quién caminó Eliseo? Caminó con Elías. ¿No fue bendecido por ello con una doble porción del espíritu de Elías? ¿Con quién caminó Josué? Caminó con Moisés. Como resultado, derrotó a todos los pueblos que vivían en Canaán y finalmente pudo entrar en la tierra de Canaán que fluye leche y miel, que Dios dio a los israelitas. ¿Con quién caminó Pedro?
caminó con Jesús. Todos caminaron con Dios y con los profetas de Dios mientras hacían la obra que les agradaba. Eliseo siempre hizo lo que le agradaba a Elías. Y Josué recorrió su camino de fe con tanta fidelidad que Dios lo nombró sucesor de Moisés. Pedro también era verdaderamente digno de la confianza a los ojos de Jesús. Jesús tenía tanta confianza en Pedro que incluso le dijo: edificaré mi iglesia sobre esta roca. Pedro siempre agradó a Jesús y lo siguió. A veces se expresaba en exceso, como cuando dijo: Señor, nunca me lavarás los pies. Señor, soy yo quien tiene que lavarte los pies. ¿Cómo puedes lavar los pies de este miserable pecador? Nunca podré dejar que lo hagas. Jesús respondió: entonces no tendrás parte conmigo. ¿Eso es cierto? Entonces lávame todo el cuerpo de la cabeza a los pies. Pedro dijo: por favor, déjame ser siempre el que camine contigo. Pedro caminó con Jesús. Como resultado, fue finalmente bendecido para recibir la salvación y entrar en el cielo. Entonces, en esta época, ¿con quién debemos caminar y agradar para participar en la gloria de la ascensión y entrar en el reino de los cielos? Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 que acabamos de leer, ¿quién nos llama a venir? El Espíritu y la Esposa nos están llamando diciendo: venid. Así como Dios dio el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, ir al Espíritu y a la Esposa es también un mandamiento de Dios. No comas de él fue un mandamiento y ven es también un mandamiento. Por lo tanto, debemos ir a ellos, ¿verdad? Debemos buscar al Espíritu y a la Esposa. Una vez que los encontremos, debemos caminar llenos de alegría con ellos. Se nos ha prometido que si lo hacemos, ascenderemos al cielo. Está escrito: los muertos en Cristo resucitarán, y vosotros que aún vivís seréis transformados y recibiréis al Señor en el aire. ¿Encontrarse con el Señor en el aire no significa ascender al cielo? Veamos un versículo relacionado con esta escena. Leamos 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué pasará con nosotros? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, los que caminaron con Dios Jehová en la época del Padre recibieron la gloria de la ascensión, y los que caminaron con Jesucristo en la época del Hijo recibieron la gloria de la ascensión. Entonces, ¿con quién debemos caminar en esta época del Espíritu Santo? Espero que todos seamos capaces de recibir la gloria del reino de los cielos, caminando con el Espíritu y la Esposa y agradando a Dios. Hermanos, estamos viviendo en la época en la que el Espíritu y la Esposa están llamando a toda la humanidad. En esta época debemos seguir el ejemplo que Padre puso ante nosotros. ¿A quién dijo Padre que sigue? Padre dijo: yo sigo a Madre. Nosotros, todos los hijos de Sión, estamos caminando con Madre. Caminando llenos de gozo con Madre, nosotros, los hijos de Sión, debemos recibir a Padre en el aire con nuestra Madre Celestial. Disfrutemos todos juntos de la vida eterna y de las bendiciones de Dios para siempre en el cielo. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.